Lo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. La conferencia matutina del día de hoy, de hecho, es una continuación de la política exterior del presidente de México, que se fortaleció en su gira por 5 países de Centroamérica y el Caribe. Él expresó ahora, a insistencia de una reportera, que él no asistiría a la Cumbre de las Américas si se excluye a alguien. Esto derivado de que Estados Unidos ha manifestado en estos días que no invitarían en California a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Pero fíjense, es una gran contradicción, porque por ejemplo en el caso de Venezuela, hace unas semanas con motivo de la guerra en Ucrania, pues fueron altos funcionarios de Estados Unidos a negociar que Venezuela pues surtiera de gasolinas o de combustibles a los Estados Unidos y a otros países dentro del programa general energético de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es una contradicción, o sea, los mismos Estados Unidos requieren, necesitan energéticos, en este caso muy concreto de Venezuela. Entonces, aquí, como dijo el presidente de México, lo que se está tratando de imponer son los intereses de algunos grupos económicos de los Estados Unidos de Norteamérica por encima de la política general de unidad de los pueblos, no nada más de Latinoamérica, sino de América en su conjunto. Es una contradicción que debe resolver el gobierno norteamericano, porque no es posible subordinar los intereses de grupos económicos o grupos de presión política en Estados Unidos, sobre todo debido a las elecciones que se vienen en unos meses más en Estados Unidos. No es posible subordinarse a los intereses de esos grupos de presión para excluir a países de América, porque como bien dice el presidente, si no se invita a todos, pues no sería una cumbre de las Américas, y de lo que se trata es de la unidad de las Américas, es decir, una unidad regional para enfrentar, digamos, el crecimiento impetuoso de otras regiones del mundo, y que en un momento dado, como ha dicho el presidente de México, para el año 50, si la tendencia sigue como va, China tendría ya el 64% del control del comercio internacional y Estados Unidos solamente entre el 4 y el 10%, lo cual sería una desventaja grande, y ante una situación así, pues Estados Unidos tal vez pudiera recurrir a la guerra para solucionar ese desequilibrio tan grande. Entonces el presidente lo que plantea es una solución innovadora. No es solamente la integración de América Latina, no es solamente la integración de América del Norte, sino es la integración de todas las Américas, y en esa situación no se puede excluir a nadie. El presidente dijo, si algún país en lo particular no quiere asistir a la cumbre por sí mismo, bueno, pues es otra cosa, muy distinta a que lo quieran excluir. Y el presidente dijo enfáticamente ante la insistencia de la reportera que si se excluye a alguien, él no iría a la Cumbre de las Américas y mandaría en su representación al secretario de Relaciones Exteriores. Esto se ha interpretado por algunos grupos, sobre todo de la derecha conservadora y de sus voceros, que es la mayoría de los medios de comunicación convencionales, como un tipo de presión o de chantaje del licenciado López Obrador a la realización de esta cumbre. Pero no, es todo lo contrario.
Él quiere contribuir a establecer una nueva relación de respeto mutuo, de respeto a las soberanías y a la independencia de cada país, para regionalmente, que además nos necesitamos. Estados Unidos necesita mano de obra de los países de Centroamérica y de México, y América Latina, el Caribe, tienen recursos importantes que no tienen los norteamericanos, sobre todo en la cuestión energética y de alimentos. Entonces es una complementariedad, y como dijo el presidente también, es ver esta región, las ventajas competitivas que puede establecer con otras regiones del mundo, particularmente en este momento con Asia, porque Europa paulatinamente, como se ha subordinado a las políticas que imponen los norteamericanos, pues se ha quedado rezagada del desarrollo internacional, y los lugares de desarrollo económico más intensos están en Asia y particularmente en China. Entonces es importantísimo que se entienda a nivel de toda América la propuesta que hace el presidente de la República, y esa propuesta de integración de toda América no admite exclusiones. Entonces simplemente lo que el presidente está haciendo es ser congruente y consecuente con esta propuesta que ya detalló en cada uno de los 5 países que visitó, y que lo ha hecho también en las naciones, en la anterior cumbre de los países de América. Entonces, que no se malentiendan las cosas y que no trate la derecha conservadora de manipularnos a través de sus medios informativos. La posición es muy clara y no es radical, como algunos dicen, tratando de confundir el radicalismo con actitudes, digamos, insolentes, prepotentes, de reto a la potencia imperialista, ¿no? López Obrador ha dicho claramente que él es radical, entendiendo radical ir a la raíz de los problemas, no quedarse en las ramas o en la superficialidad, como hace la derecha conservadora y las grandes transnacionales y las oligarquías nacionales. A ellos no les conviene que se llegue al fondo de las cosas, sino quedarse en las ramas. Entonces, el radicalismo que ahora están explotando los grupos de la derecha conservadora, el radicalismo del licenciado López Obrador, es ir a la raíz de los problemas, no eludirnos, no evadirlos. Y como él dijo, en una relación de amistad que se ha establecido con el presidente Biden y con el gobierno norteamericano, cuando hay amistad también hay franqueza. Entonces él de manera franca está exponiendo sus tesis, no como forma de presión o de chantaje, sino incluidas en este gran proyecto de la integración de América de manera regional. Para ahondar más en eso, el presidente de la República citó una frase muy importante, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, de George Washington, que es uno de los padres de la Unión Americana. George Washington decía: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Repito, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Y algunos de los políticos norteamericanos en distintos momentos de su historia han hecho todo lo contrario a lo que dijo el padre fundador de los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso concreto, entre otros, está el bloqueo inhumano, como dijo el presidente, que han impuesto a una república hermana que es la República de Cuba. Entonces aquí se trata de dar un giro, de dar un reordenamiento, una reorientación a las relaciones políticas, económicas de todos los países de América. Y uno de los temas centrales es la no exclusión. También ligado a este tema, el presidente de la República hizo alusión al periodo neoliberal y dijo que el neoliberalismo fue una tragedia, y algunos políticos norteamericanos y también de la oligarquía nacional quieren seguir viviendo la tragedia neoliberal porque eso les ocasionó grandes ganancias a costa de la sangre, la explotación, el sudor, las lágrimas y el sacrificio de millones de americanos, incluyendo toda América. Entonces esta tragedia neoliberal pues se basó en principios de corrupción, de individualismo, de egoísmo, de venganzas, etcétera, y es lo que hay que cambiar. Hay que hacer una revolución de las conciencias, que ha insistido el presidente. Y dijo también que algún presidente de México llegó a decir que el pueblo de México, pues por su idiosincrasia o su cultura, es un pueblo corrupto, lo cual pues es absolutamente falso.
Los que son corruptos, es como hoy dijo el presidente y puso varios ejemplos, son grandes empresas transnacionales corruptoras que dieron, ya lo hemos visto, Iberdrola, dinero, millones de pesos a políticos mexicanos, diputados, senadores, para que aprobaran una reforma energética que favorece los intereses de esas transnacionales y perjudica los intereses de nuestro pueblo. Pero hoy destacó también el caso de Vitol, por ejemplo. Vitol, una empresa que dio sobornos a varios funcionarios de Pemex y que tiene que aclarar eso, dar los nombres de los funcionarios a los que dio esos sobornos, porque esa es una característica de la tragedia neoliberal, que las grandes transnacionales se acostumbraron a los débiles de carácter y a los oportunistas, a los de la derecha conservadora, a recibir ese tipo de sobornos. Lo mismo decía el presidente en este caso, que estas personas no tienen llenadera, quieren cada vez más y más acumular y acumular. Y el presidente dijo, podemos ser felices si somos solidarios, teniendo lo básico, pero estos hacen todo lo contrario. Por eso es muy importante acabar ya con esa tragedia neoliberal. Y la contraposición a la tragedia neoliberal es lo que López Obrador llama la revolución de las conciencias. Y dice él, yo no utilizo el concepto revolución en el sentido que se utilizó cuando se llevó a cabo la lucha armada para cambiar los regímenes o los sistemas en otros momentos. No, una revolución es una transformación. Y así como hay revoluciones sociales, pues también hay revolución técnica, revolución científica, revolución industrial, revolución educativa. En este caso es una revolución integral que el presidente está planteando con el concepto revolución de las conciencias. Y además ha dicho, esta revolución la estamos haciendo por la vía pacífica, particularmente por la vía pacífica electoral. Entonces, esta revolución de las conciencias implica, desde mi punto de vista, tres grandes revoluciones simultáneas. La revolución ideológica, cambiar toda la ideología neoliberal, echar al basurero de la historia todos los conceptos neoliberales de egoísmo, individualismo, machismo, racismo, etcétera, y generar la fraternidad, como lo dijo el presidente, la solidaridad, fortalecer la independencia nacional, la soberanía nacional, etcétera. Pero también va acompañada de otra vertiente que es la revolución político-cultural, donde el presidente hoy nuevamente resaltó que México ha resistido las presiones del exterior porque tenemos una cultura milenaria, ni siquiera centenaria, es milenaria. Eso nos da fortaleza como mexicanos para afrontar todas estas presiones internacionales. Y la otra vertiente de la revolución de las conciencias es la revolución técnico-científica, en los cuales México empieza a dar pasos consistentes y sobre todo se va a requerir más el desarrollo de la ciencia y la técnica, ahora con la construcción de la nueva empresa estatal que va a ver todo el tema del litio y con Pemex y CFE que están logrando éxitos extraordinarios a nivel internacional, pero que tienen que ir aplicando los nuevos avances científicos y tecnológicos para el proceso energético en el país. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos que nos des tu opinión en Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.